se recorta. Con genitales femeninos. El clítoris es un órgano eréctil, ¿no? Y se encuentra en la parte, en la unión entre los dos labios menores, en la parte superior. Habíamos señalado que los labios menores tienen dos pliegues, un pliegue medial y un pliegue lateral. El pliegue medial se une con el pliegue medial del lado opuesto y aquí va a formar el frenillo del clítoris. Y los pliegues laterales se van más hacia adelante y se juntan en la parte más anterior y van a formar el prepucio del clítoris, o también se llama capuchón clitorideo. Este capuchón clitorideo, ¿no?, está formado por los pliegues laterales que se encargan de proteger al clítoris, ¿no? Entonces el clítoris es un órgano eréctil, está en el punto donde se unen los labios menores, ¿no? Pero hay que considerar que aquí hay dos pliegues. Inicialmente el labio menor, en la parte más posterior, es una sola estructura, y luego adelante se desdoblan dos pliegues mediales y dos pliegues laterales, ¿no? Y esto forman los laterales, forman el capuchón clitorideo, no sé qué. Ahora, la estructura del clítoris, lo que vemos aquí es solo la cabeza del clítoris, ¿no? Cabeza o glande del clítoris, ¿no? Pero el clítoris tiene una estructura profunda que está formada por una raíz. Estas son las raíces del clítoris, o también se llaman cuerpos cavernosos. Aquí hay un cuerpo cavernoso, en el otro lado está el otro cuerpo cavernoso, se juntan los dos cuerpos cavernosos. Estos cuerpos cavernosos o pilares se juntan, ¿no?, por delante de la cinta pública, y en la unión va a dar como resultado el cuerpo del clítoris. El cuerpo comienza aquí y termina en la cabeza o glande. Entonces la estructura del clítoris son los dos pilares, ¿no?, cuerpos cavernosos, inicialmente están alejados, y cada uno de estos se inserta en la rama isquiopubiana, en el hueso, ¿no?, en la rama isquiopubiana, y luego por delante del pubis se juntan y van a formar el cuerpo. Y la parte distal del cuerpo, ¿no?, la parte visible, denomina el glando del clítoris, ¿no? El glande o cabeza del clítoris es una estructura sumamente inervada, ¿no?, muy sensible, ¿no? Más o menos el cuerpo y el glande, desde la parte más posterior hasta el glande, mide 2 centímetros de longitud, ¿no?, y el diámetro es menos de 1 centímetro, ¿no? Es una estructura muy sensible. El vestíbulo vaginal, el vestíbulo está formado o está delimitado por los labios menores, ¿no? Los labios menores delimitan al vestíbulo. En otras palabras, el vestíbulo está por dentro de los labios menores, ¿no? Entonces, tú vienes a el vestíbulo, ¿qué estructuras vamos a encontrar? Vamos a encontrar la desembocadura de la uretra, ¿no?, más o menos a 2 a 3 centímetros de distancia del clítoris, ¿no?, de 2 a 3 centímetros. Y es anterior a la vagina es un poco más posterior, ¿no? Luego tenemos otra estructura dentro del vestíbulo, aparte de la desembocadura de la uretra, el orificio vaginal, ¿no?, o la desembocadura de la vagina, del conducto vaginal, el orificio vaginal. Luego tenemos ahí por fuera, a este nivel, como a las 5 y a las 7, vamos a encontrar los conductos de las glándulas vesticulares. Conductos de las glándulas vesticulares, pero de las glándulas vesticulares mayores o glándulas de Bartolini. Aquí. Si esto lo dibujamos como si fuera un reloj, las 12 sería aquí. Aquí sería las 6. Aquí sería las 3, aquí las 9, ¿no es cierto? Entonces se ubica como a las 5, ¿no?, y como a las 7, ¿no? Ahí desembocan las glándulas vesticulares mayores o glándulas de Bartolino. Su nombre antiguo es glándula de Bartolino. Ahora le llaman glándulas vesticulares mayores.
Estas glándulas el poro o el orificio se puede obstruir por un proceso infeccioso y la glándula empieza a llenarse de bacterias y se forma un absceso, se llama bactolimitis, ¿no? Entonces el paciente viene al consultorio con un dolor intenso, ¿no?, en la cara interna del labio menor, ¿no?, aumento de temperatura, a veces hay fiebre, ¿no?, malestar general y dolor intenso en esa zona, ¿no? Al examinar encontramos aquí una lesión redondeada, muy dolorosa, y el tratamiento es cirugía. Hay que bloquear el nervio pudendo, ¿no?, hacer un corte y evacuar la secreción purulenta, ¿no?, y luego darle antibióticos, ¿no?, y curaciones locales, ¿no? Entonces, en el vestíbulo vaginal, que es el espacio entre los labios menores, vamos a encontrar la uretra, el orificio vaginal y la desembocadura de las glándulas vesticulares mayores o glándulas de Bartholin. Cuando usted revisa en un libro de ginecología, la lesión se llama Bartholinitis, porque esta glándula se llama glándula de Bartholin, ¿no? También vamos a encontrar glándulas parauretrales. O sea, a los lados de la uretra está la desembocadura de las glándulas parauretrales. Para significa al lado de la uretra, ¿no? Para es al lado. ¿De quién? De la uretra. O cerca a la uretra, ¿no? O sea, cada lado de la desembocadura de la uretra está la desembocadura de las glándulas parauretrales. El bulbo del vestíbulo. El bulbo del vestíbulo es una estructura ovalada, alargada, que está en un plano profundo al labio menor. Estos son los labios menores, un poco lateral, y en profundo al labio menor se encuentran los bulbos vestibulares o bulbos del vestíbulo. Este es un tejido eréctil que mide más o menos 3 centímetros en su diámetro longitudinal, ¿no? Se encuentran cerca del orificio vaginal o a los lados del orificio vaginal, ¿no? Y producen una secreción mucosa, ¿no? Y es un tejido eréctil, ¿no?, que está cubierto por este músculo. El músculo que lo cubre se llama bulbo esponjoso. ¿Y qué músculo cubre al cuerpo cavernoso? Este es el cuerpo cavernoso del clítoris. Aquí está el isquio cavernoso. El músculo que lo va a cubrir es el isquio cavernoso. Al cuerpo cavernoso es el clítoris. Y el músculo que cubre al bulbo vestibular es el bulbo esponjoso. Entonces, las glándulas vestibulares mayores, aquí lo vemos, ¿no?, aquí la glándula de Bartholin desemboca como a las 7 y a las 5. Entonces, una lesión cerca de la comisura posterior de los labios menores al ángulo, se encuentra una lesión a este nivel, y lo más probable es que sea una infección o un quiste de la glándula vestibular mayor o glándula de Bartholin. Esta glándula tiene un pequeño, tiene un diámetro de 0.5 centímetros, ¿no? Está por detrás, ¿no?, o hacia la parte posterior del bulbo vestibular, ¿no? Está por fuera de esta membrana. Esta es la membrana perineal, todo esta es la membrana perineal. Es superficial a la membrana perineal. A cada lado del vestíbulo, posterior al orificio vaginal, inferior a la membrana perineal. Puede ser redondeado o tiene una forma ovalada, está cubierto por el músculo que cubre al bulbo vestibular, también lo cubre a la glándula de Bartholin. Secretan mucosidad hacia el vestíbulo, ¿no? Las glándulas vestibulares menores, independientemente de esta glándula vestibular mayor, existen múltiples glándulas vestibulares menores en la mucosa
de la cara interna del labio menor, ¿no? La secreción igual es una secreción mucosa, ¿no? Que se encarga de humedecer esa zona. Cuando existe una vasculinitis, ¿no? El paciente viene por una lesión redondeada, dolorosa, pegada a la cara interna del labio menor, cerca de la comisura posterior, ¿no? En esta zona hay signos inflamatorios. Los signos inflamatorios son dolor, más aumento de la temperatura, un color eritematoso, rojizo, y imposibilidad de mover esa zona, ¿no? Entonces el tratamiento es hacer un corte en la mucosa, primero aquí se cortó la mucosa, y luego cortar la membrana que cubre al quiste o al absceso, hacer un corte y drenar, ¿no? Y luego hay diferentes formas de tratar esto. Algunos sacan toda la membrana del quiste, ¿no? Conjuntamente con la secreción purulenta que puede ser ahí, ¿no? Otros simplemente hacen un corte y esto al abrir lo van a coser a la mucosa que está en la vesícula y dejan abierto. A eso se llama marsupialinización. Dejan abierto. Estos bordes se van a pegar a la mucosa y ya no hay posibilidad de que haya un nuevo quiste, ¿no? Porque a veces se drena, se hace un corte, sale la secreción, aparentemente mejora, y después de un tiempo, como dejaron la membrana del quiste, de nuevo se produce otra recurrencia de la infección. Al hacer esta maniobra, ya dejan abierto toda esta cavidad, esto se va a llenar de tejido, pero ya no hay posibilidad de recurrencia de una infección de la glándula hepatotónica. El orificio vaginal, ¿no? Puede variar en cuanto al tamaño, al aspecto, ¿no? Este orificio vaginal está cubierto por el límite, ¿no? Que es un pliegue anular, puede estar totalmente cerrado, porque hay diferentes tipos de límite, ¿no? Puede ser cribiforme o es un solo orificio, ¿no? Cuando se rompe el límite, en la parte en el borde lateral quedan las carúnculas himeniales, ¿no? Al romperse el límite quedan unas elevaciones en el contorno del orificio vaginal. A eso se llaman carúnculas himeniales, ¿no? ¿Quién irriga a la vulva? La vulva habíamos señalado que está formada por los labios mayores, ¿no? Los labios menores, el clítoris, ¿no? El vestíbulo, el bulbo vestibular, las glándulas vestibulares, ¿no? Todos esos elementos forman la vulva. Entonces, ¿quién inerva la vulva? ¿No? La vulva va a ser inervada por las dos arterias pudentas. Una pudenda externa que sale de la femoral, la arteria femoral que está en la raíz del miembro inferior, luego del ligamento inguinal aparece la arteria femoral y ahí salen las pudendas externas. Pero las pudendas internas salen de la ilíaca interna. Habíamos señalado que la aorta desciende y da ilíaca comunes. De la ilíaca común sale una ilíaca externa y una ilíaca interna hacia la cavidad pelviana. De esa cavidad pelviana, donde se ubica la ilíaca interna, sale una arteria que se llama pudenda interna, que acompaña al nervio pudente, ¿no? La pudenda externa es rama de la femoral, es más superficial, ¿no? Esa se va a encargar de ligar la parte de la piel, ¿no? de la región de la vulva, se va a encargar de irrigar los genitales externos, ¿no? Los músculos del perineo, los músculos que están en esa zona, a través de sus ramas labiales, arterias labiales, arterias del clítoris, ¿no? En cuanto a las venas, tienen los mismos nombres que las que acompañan a la arteria, ¿no? Tenemos las venas pudendas internas, también estarán las venas pudendas externas. Las pudendas internas drenarán hacia la vena ilíaca interna, ¿no? Y las pudendas externas a la femoral.
Aquí tenemos arteria pudente externa, tenemos vena pudente externa, drena a la vena femoral. Y la vena pudente interna que acompaña a la arteria, drena ilíaca interna. La inervación es más complicada, más compleja, ¿no? La inervación de toda la región perineal, entonces se llama región perineal, se divide en una región perineal anterior y una región perineal posterior, ¿no? Entonces toda esta región perineal va a estar inervada por los siguientes nervios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una rama del nervio ilioinguinal. El nervio ilioinguinal es una rama del plexo lumbar. Aquí hay unos plexos que se llama plexo sacro. Hay otro plexo que se llama plexo lumbar. El plexo lumbar está formado por L1, L2, L3 y L4. De ese plexo lumbar, así como es el plexo braquial, de ese plexo lumbar sale un nervio que se llama ilioinguinal. Otro nervio del plexo lumbar es el génito entonces estamos hablando del plexo lumbar. Del plexo lumbar sale el nervio ilioinguinal, es L1, tiene raíces de L1, el nervio génito femoral, raíces L2 y L3. Estos dos nervios son 2 de 5 nervios. El plexo lumbar tiene 5 nervios. Aquí tenemos el ilioinguinal, el génito femoral. Aquí nos faltaría el nervio femoral, que va al miembro inferior, el nervio obturador, que va a los músculos del muslo, a los aductores, ¿no? Y el otro nervio que es el cutáneo femoral lateral. Son 5 nervios: ilioinguinal, ilio hipogástrico, génito femoral, el fémoro cutáneo lateral y el femoral. De esos 6 nervios, 2 de ellos se van a encargar de la inervación sensitiva. El ilioinguinal va a inervar la piel del monte del pubis, a través de su nervio labial anterior. El ilioinguinal da una rama labial anterior, ¿no?, que va a inervar a la piel del monte del pubis, de la parte anterior del labio mayor. Entonces, aquí está el nervio que está inervando esa zona del pubis, y del labio mayor a la parte anterior del labio mayor. De igual forma, el génito femoral nos va a dar inervación a la misma zona. Tiene 2 ramas, tiene una rama genital y una rama femoral. La rama genital de este génito femoral inerva el labio mayor, la parte anterior del labio mayor, igual que el ilioinguinal. Luego tenemos el nervio cutáneo femoral posterior. Estos 3 nervios son del plexo lumbar. Aquí nos faltaría el femoral, el obturador y el ilio hipogástrico. Son 6 ramas. Este es el otro nervio del plexo lumbar, ¿no?, que va a inervar el surco. Acá hay un surco entre la raíz del muslo y el labio mayor. Aquí hay un surco. Este surco génito femoral, es inervado por el nervio cutáneo femoral posterior. Además de eso, va a inervar la parte lateral del labio mayor, parte lateral del labio mayor o anterolateral, y el surco génito femoral. Es territorio de este nervio viene por aquí, va a inervar toda esta zona. Y el pudendo es el nervio principal, el nervio pudendo. Aquí lo vemos, aquí también este es el mismo, el nervio pudendo. Aquí lo trasladamos, el nervio pudendo. El nervio pudendo ya no es del plexo lumbar, es un nervio del plexo sacro. El plexo sacro está formado por L4, L5, S1, S2 y S3. L4, L5, S1, S2 y S3. Tiene 5 raíces, ¿no?
plexo lumbar tiene 4 raíces, desde L1 hasta L4. Y aquí desde L4 hasta S3. Las dos principales ramas del plexo lumbar es el nervio pudendo y el nervio ciático. Nervio ciático y nervio pudendo. Este nervio pudendo es el principal nervio de la región del perineo. Es el más importante de esta región, como más extenso, inerva muchas estructuras sensitivas y estructuras motoras, músculos. Entonces, de este nervio pudendo hay una rama que se llama nervio perineo o perineal superficial, el nervio perineo profundo, el nervio dorsal del clítoris y el nervio anal o rectal inferior. Entonces, estas son sus 4 ramas del nervio pudendo. Entonces, de este nervio perineal superficial sale el nervio labial posterior, porque el labial anterior sale del nervio iluminal, para esta zona, para la parte anterior del labio mayor. El nervio labial posterior va a inervar el resto del labio mayor. Solo la parte anterior, pues labial anterior, como rama del iluminal. El resto del labio mayor es inervado por el nervio labial posterior, rama del nervio perineo superficial y a su vez es rama del nervio pudendo. Entonces este nervio labial posterior inerva el labio mayor y también inerva el labio menor. A todo el labio menor y a lo que faltaba del labio mayor, la parte posterior. Luego tenemos otro, este es aquí. Este de aquí es el nervio perineo superficial. Aquí piensen, aquí hay 2 divisiones, nervio perineo superficial o perineal superficial. Y hay uno que desaparece aquí, pasa por encima de este músculo, es el nervio perineo profundo. Entonces el nervio pudendo tiene varias ramas, el perineo superficial y el perineo profundo, son 3 cordillos. El nervio perineo profundo, que lo vemos hasta aquí y luego desaparece, va en un plano más profundo, va a inervar el vestíbulo vaginal, o sea, toda esta zona. Todo este es el vestíbulo vaginal, inerva toda la mucosa del vestíbulo vaginal. ¿Qué más va a inervar? El orificio vaginal, la mucosa del orificio vaginal. Y va a inervar la parte inferior de la vagina. La vagina es un tubo, entonces la parte inferior de la vagina, hacia por dentro, la mucosa de la parte inferior de la vagina. Parte inferior de la vagina. Esa sería la inervación sensitiva. Son fibras sensitivas del perineo profundo. Pero tiene fibras motoras, para el músculo perineal superficial, para este músculo. Y para estos 2 músculos. Para el perineal, músculo perineal superficial. Y para el músculo isquio cavernoso. El isquio cavernoso, que es este músculo que cubre el cuerpo cavernoso. Y para el bulbo esponjoso, aquí, que cubre al bulbo vesicular. Entonces aquí vamos a tener 3 músculos, Son pequeños en comparación al sexo masculino. El isquio cavernoso, el bulbo esponjoso y el transverso superficial del perineo. Esos 3 músculos son inervados por el nervio perineal profundo, que tiene fibras sensitivas y tiene fibras motoras. Luego tenemos el nervio dorsal del clítoris, aquí lo vemos. Aquí esta ramita que viene por aquí, esta, viene del pudendo. Es el nervio dorsal del clítoris. Su función es inervar la mucosa del glande, cabeza del clítoris. Y hacia la parte posterior del nervio pudendo, hacia la parte posterior, al perineo posterior, va a inervar al esfínter externo del ano. Inerva el esfínter externo del ano, esta zona, y da sensibilidad a la piel que está alrededor del ano. Y al conducto anal inferior, la piel que está alrededor del ano y
la parte inferior del conducto, que es la mucosa, ¿no? Entonces, cuando se hace episiotomía, ¿no? Hay que cortar el labio mayor y el labio menor para que pueda descender la cabeza del pecho en la primigesta, ¿no? Entonces, se hace un corte de este tipo, ¿no? Y luego hay que coser, ¿no? Pero lo que se corta es mucosa, ¿no? el labio menor y la piel y grasa del labio mayor, ¿no? No se va a un plano profundo, no se cortan estos músculos ni los cuerpos eréctiles, ¿no? Y luego hay que suturar. Pero ¿dónde se coloca, dónde se infiltra, ¿no? el anestésico? Buscamos ¿cómo se llama esto? La tuberosidad isquiática. Es palpable por fuera. La paciente está en posición ginecológica y esto se hace evidente. Palpamos esto, buscamos la cara mediana, buscamos aquí la cara mediana e infiltramos en toda esa zona, ¿no? Esperamos 5 a 7 minutos y hay efecto con una pinza, pero un poco pequeñita la piel, el paciente ya no tiene dolor, entonces procedo con el procedimiento. Y luego aquí tenemos una disección, este es el orificio anal. Aquí está el labio menor irregular del lado derecho, ha sido cortado el labio menor del lado izquierdo. Aquí está el capuchón clitoríneo, ¿no? Y este capuchón clitoríneo está cubriendo al glande o cabeza del clítoris. Esta flecha está señalando el vestíbulo, ¿no? Estaría entre los dos labios menores. Aquí hay un núcleo, se llama núcleo central del périneo o cuerpo perineal, donde confluye el músculo esfínter externo del ano. También ahí va a confluir el músculo bulbo esponjoso, miren por aquí, bulbo esponjoso, el músculo transverso superficial del perineo, también confluye. Este punto es como un tendón, ¿no? Donde van a llegar varios músculos. Como no hay hueso, se van juntando varios músculos y forman el cuerpo perineal, ¿no? Por aquí debe estar el músculo isquio cavernoso, ¿no? Cubriendo el cuerpo cavernoso. Este es el cuerpo cavernoso. El cuerpo cavernoso con su músculo isquio cavernoso. Aquí estará el músculo transverso superficial del perineo y aquí habrá una rama perineal superficial, el nervio perineal superficial. En un plano más profundo, el nervio perineal profundo. Aquí está la rama anal o rectal del nervio pudendo para inervar al esfínter externo del ano y para dar inervación la piel que rodea al orificio anal, ¿no? Y a la parte inferior del conducto anal, que es a la mucosa. A este triángulo se llama triángulo isquio-vulvar. Este es el triángulo isquio-vulvar. ¿Quiénes forman el triángulo isquio-vulvar? Sería aquí el bulbo esponjoso, el músculo bulbo esponjoso, el isquio cavernoso y el transverso superficial del pene. ¿Cuál es el contenido de ese triángulo? Son las ramas perineales del pudendo. Aquí debe estar como tronco, debe estar el pudendo. A partir de ahí va dividiéndose en varios ramos. Entonces, ¿dónde vamos a infiltrar? Buscamos aquí la tuberosidad isquiática, es palpable, y por dentro, hacia la cara interna de la tuberosidad. En toda esa zona colocamos anestesia. Vamos a ver los genitales internos femeninos. ¿Cuáles son los genitales internos femeninos? Los ovarios, las tubas uterinas, el útero y la vagina. Esos son los genitales internos femeninos. Los ovarios, vamos a ubicarnos aquí. De esto vamos a aprender las figuras de las fotografías. Aquí tenemos el útero. Este es el útero visto por arriba. O sea, durante una cirugía laparoscópica, a través del abdomen, ¿no? Podemos observar, aquí estaría la sínfisis del pubis, aquí estaría la sínfisis del pubis, la unión entre los huesos coxales.
por detrás, ¿no? Aquí no faltaría la vejiga, aquí estaría la vejiga colapsada. Cuando la vejiga está vacía, se colapsa su pared. Primero sería la simple pubis, luego la vejiga, y luego el útero, ¿no? Y luego estará el recto, ¿no? Entonces, este es el útero que está por arriba, este es el fondo uterino. A partir de aquí hacia abajo es el cuerpo uterino, y hacia la parte más baja es el cuerpo uterino. Y aquí no vemos el cuello del útero. El útero tiene fondo, tiene cuerpo, tiene cuello. El cuello continúa con la vagina. Aquí no se ve el cuello. De este útero, aquí estamos viendo la trompa. Estas son las trompas. Bueno, el dibujo ve a la trompa en forma horizontal, ¿no es cierto? Pero no es así. La trompa está más pegado a la pared lateral de la pelvis, de la pelvis menor. Es la trompa. Y por dentro de la trompa es el ovario. Esto de color blanco son los ovarios. Entonces los ovarios son más mediales, más cerca de la línea. La trompa está por fuera, lo está rodeando, pero por fuera. Esas son las trompas. Y hacia adelante, lo vemos aquí, tenemos un ligamento, se llama el ligamento redondo del útero. ¿Qué más podemos observar? Ese otro ligamento. Este es el ligamento más importante del útero. Se llama el ligamento útero-ovario, perdón, útero-sacro. Va del útero al hueso sacro. Se llama el ligamento útero-sacro. Es el elemento más importante de la fijación del útero. El útero tiene múltiples ligamentos de fijación. El más importante es el útero sacro. Y por detrás del ligamento útero sacro, aquí vemos una cavidad, ¿no? Que se llama fondo de saco de Douglas. Se llama fondo de saco de Douglas. O fondo de saco útero, está entre el útero y el recto. Se llama fondo de saco de Douglas o fondo de saco de Douglas. Cuando hay sangrado intraabdominal, la sangre se va a depositar en este fondo de saco, porque es la parte más inferior cuando está en el piso. Se llama fondo de saco útero rectal por el Douglas. Y si ingresamos por este fondo de saco, casi vamos a tocar el fondo de saco de la vagina. Está a 1 centímetro de la vagina, este fondo de saco. Entonces, los ovarios son esta estructura blanquecina, ¿no? ¿Por qué será blanco? ¿Por qué no tiene el color de los demás elementos? Porque el peritoneo, fíjense, no lo cubre totalmente el ovario. ¿Por qué no lo cubre? Porque entonces está cubierto el peritoneo. Y el peritoneo es ricamente vascularizado. Aquí hay microvascularización, aquí hay más irrigación, por eso se ve un color rojizo. Y también el resto del peritoneo. Pero el ovario no, porque esta zona del ovario no está protegido del peritoneo. ¿Y por qué no está protegido del peritoneo? Esta cicatriz es que será. ¿Qué es eso? Es la producto de la ovulación. Entonces, en cada ovulación va a haber una cicatriz. Por ahí se salió el óvulo, ¿no? Se rompió el folículo de Graham y expulsa el óvulo, ¿no? Entonces, si este está cubierto de peritoneo, ¿cómo puede salir el óvulo? ¿No es cierto? Entonces, cada uno es una huella de una ovulación, ¿no? Entonces, por eso es el color blanco. Entonces, la ubicación anatómica es esta, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver. Entonces los ovarios son las gónadas femeninas, ¿no es cierto? Y las gónadas masculinas, ¿cuáles son? Los testículos. Los testículos, es el equivalente, ¿no es cierto? Tienen forma ovalada o pueden tener una forma ligeramente redondeada, son de color blanco. La zona que está arriba, así no quiero, coloquemos ese color. Su diámetro es casi 4 centímetros en su eje mayor y su eje menor 1.20, más alargado, ¿no? ¿Dónde se ubica? En la pared lateral de la pelvis. La pared lateral del sacro estará por aquí y
y estas son las paredes laterales. En la pared lateral, pegado a la pared lateral de la pelvis, no está cubierto de peritoneo, no, pero no es, solo está cubierto en su raíz, en la parte que lo une al resto estructural. Ahí hay peritoneo, no, pero el resto no. Solo tiene parcialmente, está cubierto el peritoneo en la zona de la implantación del ovario hacia la pared. Ahí hay peritoneo, ¿no? Entonces, está unido por su borde anterior a la piel. Este ovario aquí tiene un ligamento. Este ligamento. ¿Cómo se llamará este ligamento que va del útero al ovario? ¿Qué nombre le pondríamos? Útero ovario. Útero ovario. Este es el ligamento. Es un elemento de fijación del ovario, ¿no? Ahora en los libros, este ligamento útero-ovárico le llaman al ligamento ovárico, ¿no? Ligamento ovárico o ligamento útero-ovárico. Su nombre antiguo era mejor, ¿no es cierto? Porque nos decía de dónde a dónde va. Va del útero al ovario. Y el ligamento ovárico. Pero ¿de dónde viene? ¿No? Los nombres más antiguos nos daban más idea de la ubicación, ¿no?, en la cual se encontraba la estructura. Aquí dice, está unido por su borde anterior a la cara posterior del ligamento, que es el ligamento ancho. El ligamento ancho es como una manta que viene recubriendo toda la cara anterior del útero, viene por aquí. Y luego se va a la cara posterior del útero, pero no solo del útero, también viene por aquí y cubre a la trompa por su cara anterior, luego por su cara posterior, ¿no?, y parcialmente aquí al ovario. Es un ligamento que viene desde la cara anterior del útero hasta la cara posterior del útero, ¿no?, pero también cubre las trompas y cubre parcialmente el ovario. Es un ligamento que engloba o abarca varias estructuras. Entonces el ligamento ancho está unido por su borde anterior a la cara posterior del ligamento ancho. Ahora, ¿qué otros ligamentos tenemos? El mesovario, ¿no?, que es parte del ligamento. El mesovario es eso, es la porción del peritoneo que cubre parcialmente al ovario. Esta franja de tejido que está uniendo el ovario hacia la pared, a esa porción se llama mesovario. Solo una franja, desde el polo anterior hasta el polo posterior. Vamos a ver el dibujo, ¿no? Ahí vamos a entenderlo todo. Ese es el mesovario, que es parte del ligamento ancho. El ligamento uterovárico o ligamento ovárico es este de aquí, va del útero hacia el polo anterior del ovario. Y el ligamento suspensorio del ovario viene por el otro extremo. Este viene por el extremo anterior, por el extremo posterior está el ligamento suspensorio del ovario. Dentro de este ligamento suspensorio del ovario está la arteria ovárica, la vena ovárica, ¿no? Dentro del ligamento suspensorio vamos a encontrar a la arteria y a la vena ovárica, ¿no? Vamos a ver luego aquí, pues, ¿cuál es el ligamento ancho? El ligamento ancho tiene dos hojas. Una hoja anterior que viene por aquí cubre la trompa, cubre por su cara anterior y lo está cubriendo por su cara posterior. Y luego hace un fondo y luego de nuevo regresa para cubrir al ligamento redondo. Cubre al ligamento redondo por su cara anterior y por su cara, perdón, primero es el ligamento redondo, este es el ligamento, y luego cubre a la trompa por su cara anterior y por su cara posterior, y luego cubre parcialmente el ovario. Aquí han hecho el dibujo como si lo estuviera cubriendo todo, solo llega hasta esa zona, hasta la línea, y comienza igual, en la cara inferior comienza a ese nivel y va a formar parte de la hoja posterior del ligamento. A ver de nuevo, el ligamento ancho tiene una hoja anterior, todo desde la hoja anterior, y tiene una hoja posterior que tiene pliegues, todo desde la hoja posterior del ligamento ancho. Y estos son los elementos laterales, pero también cubre el útero, lo
cubre el útero, no por su cara anterior totalmente y por su cara posterior, ¿no? Entonces aquí se está formando pliegues. ¿Cómo se llama este pliegue que está uniendo o que forma parte del ligamento ancho y está envolviendo el ligamento redondo? Este se llama alerón anterior. Todo esto se llama alerón anterior. Entonces el alerón anterior es parte del ligamento ancho, ¿no?, que está envolviendo al ligamento redondo. A esto se llama solo esa zona, desde aquí hasta aquí. Desde este punto se llama alerón anterior. Entonces el alerón anterior está en relación al ligamento redondo. Ahora aquí es un fondo de saco y luego asciende de nuevo para cubrir a la trompa, a la tuba uterina o trompa, por su cara anterior y por su cara posterior. Y este repliegue, que tiene dos hojas, se llama mesosalpinx. Ese es el mesosalpinx. Entonces el mesosalpinx es un repliegue de la hoja posterior del ligamento ancho que cubre a la trompa uterina o tubo uterino. Y a esto se denomina mesosalpinx. De igual forma, aquí se desprende de la cara anterior de la tuba y luego se dirige para cubrir parcialmente al ovario. Todo eso no existe, todo eso está mal. Hasta aquí debería. Entonces, a esta porción que tiene dos hojas, una hoja superior y una hoja inferior, se llama meso-ovario. Este es el meso-ovario. Este es el mesosalpinx. Y este es el alerón anterior. Entonces, son repliegues del peritoneo, ¿no?, que el ligamento ancho es peritoneo, pero cuando envuelve al útero y a los anexos se denomina ligamento ancho. Entonces el ligamento ancho, ¿cuántos pliegues tendría? Tendría tres: el alerón anterior en relación al ligamento redondo, el mesosalpinx en relación a la trompa y el mesovario en relación al ovario. Por estos pliegues circulan vasos sanguíneos, ¿no? Aquí hay pequeñas arterias, venas, para alcanzar al órgano que está cubriendo. Por acá están las ramas de la arteria ovárica, ramas de la vena ovárica. De igual forma para la tuba uterina. Ahora, este espacio lateral, la parte lateral al útero, este espacio es más ancho. La hoja anterior estaría por aquí, la hoja posterior. Cuando está ahí a los lados del útero, este espacio es más ancho. Y a este espacio se llama parametrio. Entonces, ¿qué es el parametrio? El parametrio es una zona, ¿no?, que está entre la hoja anterior y la hoja posterior del ligamento ancho. Pero ¿dónde se ubica? A los lados del útero, no a este nivel, más cerca, más medialmente, ¿no? Y cuando se hace más lateral, ese espacio se va reduciendo, ¿no? Entonces los parámetros, ¿para qué se ubican? Al lado de metrio mesótero, al lado del útero, ¿no? Y ese espacio es importante. Luego vamos a ver la arteria uterina y el útero. Este será una vista anterior o vista posterior. Este será visto por delante o por detrás. Por detrás. Por detrás, porque el ovario no se ve por detrás, no se ve por delante. Entonces todo esto que está pintado de amarillo, ¿no?, esa es la hoja posterior del ligamento. Todo es de la hoja posterior. Está cubriendo la parte central al útero, lateralmente a la trompa, lateralmente parcialmente al ovario, por delante cubrirá el ligamento redondo, el ligamento redondo hacia adelante, ¿no? Entonces todo esto es la hoja posterior del ligamento. Podemos reconocer aquí el fondo uterino. Si nosotros trazamos una línea entre el inicio de la trompa y de ambos lados, todo lo que queda aquí se llama fondo uterino. A partir de ahí hasta el repliegue del peritoneo se llama cuerpo, y luego tenemos el cuello uterino. El cuello uterino tiene una porción intravaginal
de la vagina. El cuello se ve a través de la vagina, parcialmente, ¿no? Pero hay parte del cuello que está cubierto de peritoneo, que eso no lo vemos, ¿no? Esto se llama el exocervix. Aquí se toma el Papa Nicolau, ¿cierto? Se coloca unas valvas por la vagina, porque la vagina se colapsa, ¿no? Tiene su pared anterior y posterior, está colapsada, está junto a la pared anterior. Hay que ingresar con una valva a abrir las paredes de la vagina, y en el fondo vamos a ver el cuello uterino, ¿no? Ahí es donde se toma la muestra. Entonces aquí tenemos la trompa, ¿no? ¿Qué ligamento es este? El útero oval. Y aquí es el otro ligamento, el otro extremo, que es el ligamento suspensorio del ovario, y el polo lateral, ¿no? Y por aquí, ¿qué elemento viene con el ligamento suspensorio? La arteria ovárica y la vena ovárica. Aquí está el mesosalpinx. ¿Qué es el mesosalpinx? ¿Qué une el mesosalpinx? La trompa, ¿no? Es el pliegue de dos hojas que está por debajo de la trompa. Todo esto se llama mesosalpinx. Y este pliegue que está por debajo del ovario, este es el meso-ovario. Y adelante, ¿cómo se llamaba? Alerón, anterior en relación al ligamento redondo. ¿Cómo se llama este espacio? Este es la boca anterior del ligamento ancho y este es la boca posterior, cerca al útero. ¿Cómo se llama? Parametrio. Este espacio se llama parametrio. No, por ahí, ¿quién pasa? Mira, ¿quién está pasando? El uretro. Y también por ahí va a pasar la arteria uterina, ¿no? Entonces, cuando hacen una histerectomía, la histerectomía sería retirar el útero, ¿no es cierto? Por un cáncer del útero o por algún problema, algún otro tipo de problema, generalmente por cáncer, ¿no? Hay cáncer de útero, de mucosa, de cavidad uterina, o cuando ahí también tienen miofibromas. ¿Han escuchado de los fibromas? Y eso que son las jóvenes, ¿no? Y no saben, y se hace una ecografía que hay múltiples fibromas, y algunos son sangrantes. O sea, los fibromas que están dentro de la luz del útero sangran, ¿no? Entonces todo el tiempo está con anemia. No saben por qué la anemia, ¿no? Entonces, investigando, hay fibromas intrauterinos, pero habrá fibromas que están en el espesor de la pared, se llaman fibromas intramurales, y hay fibromas que están por fuera, o sea, debajo del peritoneo, pero pegado a la pared extraperitoneal. ¿Cuál les sangrará? El intraperitoneal, ¿no? Pero eso también causa dolor, causa infertilidad, ¿no? Va a depender dónde está ubicado. Ahora vamos a ver el útero, ¿no? Entonces, ¿qué produce el ovario? ¿Qué va a producir? Estrógenos y progesteronas, que son las hormonas femeninas, ¿no? Se va a encargar de la maduración del ovario, de los ovocitos, ¿no? Presenta cicatrices en la superficie, estamos hablando del ovario, ¿no es cierto? Presenta cicatrices en la superficie luego de la pubertad, debido a la ruptura de los folículos ovarios maduros, ¿no? Y la salida del ovocito que es la ovulación. El ovocito expulsado, ¿a dónde va a caer? A la cavidad peritoneal. Pero inmediatamente, o sea, la trompa uterina está esperando al óvulo, se dirige a donde se va a producir la ovulación. Ni bien se desprende el óvulo, la trompa lo aspira, el óvulo lo aspira. No, si no, caería ¿dónde? A la cavidad peritoneal. Y hay embarazos abdominales, ¿no? Pero se junta el espermatozoide con el óvulo y en vez de ir a la trompa, se implanta en el peritoneo. Y como el peritoneo es ricamente vascularizado, ahí empieza a desarrollarse. Entonces, el óvulo que es expulsado en la superficie del ovario, viene la trompa, lo aspira inmediatamente, ¿no?
es atrapado por las branquias o las tibias del infundíbulo, que es la parte distal de la tubula. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos, esta es la vejiga, ¿no? Detrás de la vejiga está el útero, ¿no? Y del útero, mira, aquí sale el ligamento redondo hacia el conducto inguinal. ¿Y dónde se inserta el ligamento redondo? Que sale el útero. ¿Dónde se va a insertar? En la cara anterior del pubis y en el labio mayor. Esa es su zona de inserción. El ligamento redondo sale en la cara lateral, un poco hacia adelante del útero, se dirige hacia el conducto inguinal, pues contenido del conducto inguinal, y luego se ubica por delante del pubis y termina insertándose en la cara anterior del pubis y en el labio mayor. Ahora aquí, esta es la trompa, autouterina, aquí está el ovario, ¿no? Está por dentro de la trompa, es el ovario, ¿no? Es paralelo a la línea media, su eje mayor. ¿Qué ligamento es este? Útero ovárico, ligamento ovárico. ¿Qué repliegue está del peritoneal? El meso salpinx, y pegado al ovario, el meso ovario. O sea, el meso salpinx termina y se va hacia atrás para acercarse al ovario, y eso se llama meso ovario. Aquí es la pieza anatómica de la cara anterior o cara posterior. Cara anterior. Cara anterior porque los dos ovarios están por detrás, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta zona? Fondo uterino. ¿Y estos serán, qué serán estos? Estos serán los ligamentos, adelante serán los ligamentos redondos. Aunque el ligamento redondo, esto y esto, son las trompas que van hacia atrás. Todo esto se llama el cuerpo del útero. Y la parte distal, el cuello uterino. El cuello uterino tiene una porción endovaginal, que mira la vagina, y hay una porción extravaginal, que está cubierto de peritoneo. No lo ven. Esta es parte de la vagina, la pared anterior de la vagina, detrás estará la pared posterior. ¿Cómo lo reconocemos? Porque tiene pliegues transversales. No me parece. Esto se dirige el útero y el ovario y el ligamento. El ovario. La trompa. Y hacia adelante. El ligamento redondo. Aquí de este nivel estaría la vejiga. Aquí hay un fondo de saco entre la vejiga y el útero. Aquí hay otro fondo de saco. Cuando saco vesicouterino. ¿Cómo se llama? Fondo de saco vesicouterino. Y este fondo de saco que está entre el útero y el recto. El fondo de saco de Douglas. Útero rectal o fondo de saco de Douglas. Solo hay fondo de saco de Douglas en el sexo femenino. En el sexo masculino sería entre vejiga y recto. Y el fondo de saco vesicorrectal. Las damas tienen dos cavidades, ¿no? Ese es el fondo de saco. Vesicouterino y útero rectal. Igual aquí tenemos el ovario, ¿no? Es el ovario, el ligamento útero-ovárico, la trompa, la vejiga está por delante. ¿Cómo se llama este fondo de saco? Útero rectal. Bueno, tenemos el útero, el fondo del útero, estas son las trompas, los ovarios, el ligamento útero-ovario. Fondo de saco útero
la vejiga sale un edurato, es un conducto, el conducto alantoideo, ¿no? Sí, Que lo ya dices, literal. antes era permeable, antes del nacimiento, ¿no? Pero luego del nacimiento se transforma en un ligamento que se llama uraco, desde la vejiga hasta la cicatriz uterina. Y la cara anterior del útero, la cara anterior del útero está mirando a la vejiga. Dice, cuando la vejiga está vacía, el útero descansa sobre la vejiga. Pero cuando ya la vejiga se va llenando de orina, el útero se va un poco hacia atrás. Entonces, este es el fondo uterino, que es la trompa, Ligamento redondo. ¿Hacia dónde va el ligamento redondo? Hacia el conducto inguinal. Es un elemento de fijación por delante. Y esta es la trompa. Uterino. Por dentro de la trompa están los ovarios, el ligamento ovárico, uterovárico, el fondo del saco de Douglas, el fondo del saco de Douglas, o útero rectal, este es el recto. Aquí el ovario, tenemos el ovario, el ligamento ovárico o útero ovárico, y aquí es el ligamento suspensorio del ovario. Dentro de este ligamento encontramos la arteria y la vena ovárica. Entonces el ovario tiene un elemento por fuera de suspensión y uno por fuera y por dentro. Aquí tenemos la trompa, este es el meso, El sapiens. y este pedacito, el meso ovárico. El parametrio es a este nivel. Aquí estamos viendo la arteria uterina, que aquí hace una curvatura y luego asciende de la arteria uterina. Aquí tenemos la vagina y parte del cuello uterino se ve el fondo de la vagina, se ve parte del cuello uterino. A eso se llama exocervix. Este es el exocervix. Pero el cuello comienza aquí. El cuello del útero comienza a este nivel y termina. Pero hay una parte del cuello que es visible, es el exocervix, y hay una parte del cuello que no lo vemos. Es el endocervix y la cavidad uterina. Entonces, la arteria ovárica viene por el ligamento supresor del ovario, ¿no? Y va a dar una rama hacia la trompa. Esta rama que va hacia la trompa y lo va a irrigar se llama tubárica externa, viene por fuera, la tubárica externa. Y luego la ovárica, ¿no? Viene para dar múltiples ramas al ovario. Viene como un tronco, luego se divide en múltiples ramas para irrigar al ovario. Ahora, la arteria uterina, la ovárica de dónde, rama de qué es la ovárica. De la De la aorta. aorta, es una rama de la aorta, directamente de la aorta. Y la uterina, rama del ligamento de la columna hipogástrica. Entonces desciende, es tortuosa, tiene la tortuosidad. ¿Por qué será tortuosa? ¿Por qué será así? Porque es la porque el movimiento Para por donde levanta hacia el área es el defenderse. intestino. Llega hasta el esternón. Imagínense cuánto mide el útero no grave. 7 a 10 a 12 centímetros. Imagínense ese tamaño que llega hasta el apéndice cifoides del esternón. Entonces necesita que la arteria tenga estos pliegues, si no se rompería, ¿no? Igual la arteria facial, ¿no? También tiene tortuosa en la cara, ¿no? Cuando abre la boca, te tiene que estirar, ¿no? Entonces aquí la arteria descendió, aquí hace un callado, una curvatura, y luego asciende. Y sus ramas terminales es uno para la trompa y uno para la ovario. La tubárica interna, ¿no? Este pedacito, y la tubárica interna nos da la ovárica. La tubárica externa se une con la tubárica interna, rama de la uterina, y forma aquí un arco en la zona. De este arco salen múltiples ramas
para irrigar la trompa. Entonces la trompa es irrigada por la tubaria externa y por la tubaria interna. Igual, la uterina da una rama ovárica. Desde la rama ovárica de la uterina se une con la arteria ovárica y forma una anastomosis, una anastomosis. De este árbol salen múltiples ramas para el ovario. Entonces el ovario tiene su propia rama ovárica, pero aparte tiene la ovárica interna, rama de la uterina. Ahora la arteria uterina tiene múltiples ramas. Tiene ramas para la vagina, ramas vaginales, tiene ramas para el cuello uterino, ramas cervicales, tiene ramas para el cuerpo uterino, múltiples ramas para el cuerpo uterino, y tiene una rama para el fondo uterino. El útero, ¿qué es el útero? Es puro músculo, igual que la lengua, puro músculo. Entonces los músculos son ricamente vascularizados. ¿Por qué? Porque necesitan capacidad para contraerse y eso lo desarrollan porque necesitan oxígeno y glucosa. Entonces, así es. Vamos a ver las tubas uterinas. La tuba uterina o trompa de quién? Trompa de falopio, tubas uterinas. Ahora se llama tubas uterinas. Es un conducto, igual es un conducto muscular, igual que el útero es músculo, también mide aproximadamente 10 centímetros, ¿no? Mide 10 centímetros. Su inicio, ¿no? Su orificio abdominal, o sea, está al final de la trompa, ¿no? Mide más o menos 3 milímetros de diámetro, por donde ingresa el ojo. ¿Y dónde se encuentra? ¿Dónde sale? Está en el fondo, sale entre el fondo del útero y el cuerpo del útero. Entre el fondo y el cuerpo uterino ahí nace. Y está visto por el mesosalpio. Este es el mesosalpio. Pero aquí no lo vemos, estamos viendo de arriba. Tendríamos que verlo en forma, colocándonos en la parte medial, miraríamos el mesosalpio y el mesovalio. ¿Cuál es la función de la trompa? Conducir al ovocito, ¿no? Desde la cavidad peritoneal a través de la luz. ¿A qué nivel se produce la fecundación? En el tercio lateral. Pero si no hay fecundación, el óvulo sigue su curso y luego se destruye, empieza a absorber. Entonces, la función de la tuba uterina es aspirar, ¿no?, al óvulo a través de la ovulación y llevar hacia la cavidad uterina o hacia el encuentro con el espermatozoide, ¿no? Si no hay espermatozoide, no hay fecundación, el óvulo se va a absorber. ¿Cuáles son las porciones de la tuba? Tiene 4 porciones. La intramural está en el espesor de la pared del útero. La pared del útero, ¿no?, tiene un diámetro o una dimensión. En ese espesor, acomoda.
Entonces, la trompa tiene 4 porciones. Una porción intramural, que está en el espesor de la pared uterina. La pared uterina tiene un espesor de 1 centímetro más o menos. Y habrá un orificio. Ese orificio se llama el orificio interno de la trompa. Está mirando hacia la cavidad uterina. A partir de ese orificio hasta este punto donde ya podemos observar se llama la porción intramural. Se llama la porción intramural en el espesor de la pared uterina. Y a partir de aquí se llama la porción del istmo. La porción del istmo es más delgado, pero tiene más fibras musculares, circulares y longitudinales. Y la ampolla, cuando termina esta estrechez, empieza a aumentar de diámetro, es la ampolla. Mide más o menos desde la parte más larga y de 5 centímetros. ¿No? Desde el inicio, que aumenta su luz, su calibre, y la parte distal es el infundíbulo. El infundíbulo tiene unas fibras, ¿no? Tiene unas fibras. Y en el centro va a haber un orificio, el orificio externo de la trompa. Y a través de ese orificio ingresa el ojo. Entonces, resumiendo, la trompa tiene una porción intramural, una porción del istmo, la ampolla, y la parte distal es el infundíbulo, donde están las fibras como unos deditos, ¿no? Se ubican, tienen capacidad de desplazarse, se ubican donde se va a producir la ovulación, y ahí es donde lo tienen. A los orificios le llaman ostio. No igual cuando sale la arteria coronaria del corazón, de la aorta, es el ostio de la coronaria, ¿no? Es el orificio de la coronaria, es el orificio ostio. Entonces, la tuba, ¿dónde está la tuba? Tiene un orificio interno aquí. Esta sería su porción intramural. Esta porción es la porción intramural, en el espesor de la pared del útero. Y luego viene la porción del istmo, que es la más estrecha, pero tiene más fibra muscular. Y luego viene ya la parte que empieza a dilatarse, de mayor luz y de mayor longitud. La ampolla que tiene 5 centímetros, de los 10, 5 centímetros. Y luego viene la parte distal de la tuba, que se llama el infundíbulo. Y el infundíbulo tiene estos deditos que se llaman fibras, las fibras. Y en el centro debe estar el ostio externo, orificio externo. ¿Cómo se llamaría eso que está uniendo a la tuba? Toda esa zona, ¿cómo se llama? El mesosalpinx. Y la parte que está uniendo al útero del ovario, el meso-ovario. El meso-ovario hacia arriba, mesosalpinx. Entonces aquí tenemos, esta es una vista posterior, todo este es el mesosalpinx. Termina el mesosalpinx y comienza el mesosalpinx. El mesosalpinx es hacia arriba, es en un plano vertical. Y el mesovario es hacia atrás, en un plano horizontal. También la porción que está más cerca o fija al ovario. Entonces, ambos tienen dos ojos, una hoja anterior y una posterior. Una hoja superior y abajo estará una hoja inferior. Y aquí tenemos el ligamento de fijación del ovario. Y en el otro extremo, el ligamento suspensorio del ovario. ¿Cuáles serían los elementos de fijación del ovario? El útero ovárico, el ligamento suspensorio y el mesosalpinx. Los tres elementos fijan el ovario. Esta será la hoja posterior del ligamento ancho protestal. Aquí tenemos la parte visible, es el istmo, la parte dilatada es la ampolla y la parte de la porción distal donde están las fibras, ¿no? Este es el infundíbulo.
La irrigación de la arteria, del útero, la irrigación, la principal arteria es la arteria uterina. Esta arteria uterina es una rama de la ilíaca interna. Pero la ilíaca interna, ¿qué rama está hacia los genitales internos femeninos? La arteria ilíaca interna, la principal es la uterina, pero también tiene una rama vaginal, algunos le llaman vaginal larga, para la vagina. Tiene la hemorroidal medio, ¿no? Se ve que gira hacia la parte media del recto, y la pudenda interna, que va a la acción del perineo. Entonces la arteria uterina primero desciende y luego aquí hace una curvatura y luego asciende pegado a la cara lateral del útero. Y es una arteria tortuosa y va dando ramas para la vagina, a la parte profunda de la vagina, la parte superior, las ramas para el cuello uterino, ramas cervicales, las ramas para el cuerpo uterino y de la rama para el fondo del útero. Y en este punto da una rama tubárica externa y una ovárica interna. Ahí termina la arteria. Pero esta tubárica interna y ovárica interna se va a unir con ramas de la ovárica. La arteria ovárica viene por aquí, se divide en una tubárica externa que se une con la tubárica interna de la arteria. Y a partir de este arco, las múltiples ramas para la trompa. La arteria ovárica es estrecha. Se van a somozar con una rama de la uterina, llamada ovárica interna, y de este arco salen múltiples ramas para el ovario. Si quieren hacer una esterectomía, sacar el útero, ¿qué vaso sanguíneo vamos a ligar? ¿Qué vaso sanguíneo se liga? Se liga la arteria uterina, pero aquí, y la vena uterina, pero puede haber un sangrado, y a veces no se dan cuenta por evitar que siga sangrando, se mete la pinza. Podemos pinzar aquí a la uterina con el uretra. El uretra está pasando por debajo. La arteria uterina va en este plano coronal. En cambio, el uretra viene de atrás hacia adelante, buscando la vejiga. ¿No? Ahí me preguntan, ¿qué pasa por debajo de la uterina? El uretra. Y la piel pasa por encima. ¿No? Entonces, ese sangrado, pinzan, no se dan cuenta, pinzan a la arteria uterina, pero no vieron la punta de la pinza que está cogiendo al uretra. Entonces, te ponen pinza informe, luego lo ligan. Al día siguiente quiebra, ¿qué se produce? Una dilatación del uretra. No, porque está bloqueado aquí y la orina sigue saliendo. Y como no puede llegar a la vejiga, se queda aquí bloqueado. Entonces el uretra empieza a dilatarse. La pelvis renal. Eso se llama hidronefrosis. ¿No? Entonces hay que entrar de nuevo a operar al paciente. Hay que buscar los extremos del uretra, que ha sido ligado. Y seguro que está ligado conjuntamente con la vena o con la arteria. Cuando le quita la ligadura, se liga ya solo la arteria, solo la vena. Y buscar los extremos y con microscopio quirúrgico que sale del corazón se hace la sutura. Con hilo que es más delgadito que el cabello. Y los 10 ceros, apenas lo ven en la palma, apenas se puede ver. Pero con el microscopio se va a suturar los extremos que ha sido cortado en el cuerpo. Entonces aquí tenemos la aorta. De la aorta sale aquí, el ovario. Si es el sexo femenino, será el ovario. El sexo masculino será la espermática o testicular. Son ramas directas de la aorta abdominal. El útero entonces es un órgano muscular hueco, ¿no? Puro músculo. Tiene giros musculares longitudinales, giros musculares
tamaño que es un útero no gestal, 7.5 por 5, sería el transverso y antero posterior 2 centímetros. Eso 90 gramos, útero no gestal, no grávido. No, está en el centro de la cavidad pélvica. Ahora, el útero puede estar inclinado hacia adelante, sobre la vejiga. Eso se llama anteversión. ¿No? Entonces, ¿cómo será el útero generalmente? ¿En anteversión o hacia atrás en retroversión? Es más frecuente encontrar el útero descansando sobre la vejiga, o sea, y flexionado hacia adelante. Se llama anteversión. Pero hay úteros que pueden estar flexionados hacia atrás y hacia el recto. Sería retroversión. Va a depender del eje. Entonces aquí, anteversión, pues cuando se toma en consideración el eje del cuello uterino con el eje de la vagina. Ahora vamos a definir. Y anteflexión es cuando es el eje del cuerpo con el eje del cuello uterino. Porque el útero no está en el mismo plano. El cuerpo tiene un plano y el cuello tiene otro plano. Eje del cuerpo, eje del cuello. La cavidad uterina por dentro tiene 6 centímetros en su eje mayor y este lo continúa con el cuello uterino. Aquí le llaman canal del parto. El canal del parto es el cuello uterino más la vagina. No es el canal del parto. Está la cavidad vaginal y el cuello uterino, la cavidad del cuello uterino. Todo eso se llama canal del parto. Entonces aquí, esta es la vejiga. Generalmente el útero está inclinado sobre el verso. No, a eso le llaman una posición de anteversión. Y si estuviera hacia atrás se llama retroverso. Anteflexión, retroflexión. Aquí hay que considerar el diámetro del cuerpo con el diámetro del cuello, ¿no? Para señalar esto de anteflexión o retroflexión. Ahora, si consideramos el eje del cuello con el eje de la vagina, ¿cierto? Aquí es anteversión o retroversión. Generalmente está inclinado hacia la parte porque algunos comentan, ¿no? Dicen, tiene tantos meses de gestación y no se le nota, porque son úteros en retroflexión, van hacia atrás. Entonces su crecimiento, para que sea visible, tiene que estar en más meses de gestación. Pero generalmente está en anteversión. El útero tiene dos porciones. El cuerpo y el cuello. Parte del cuerpo es el fondo y el istmo. Entonces, ¿cuántas porciones tiene el útero? Cuerpo y cuello. Ahora, dentro del cuerpo se considera el fondo uterino y el istmo. Entonces, en todo el útero, los 2 tercios superiores es cuerpo y el tercio inferior es cuello. Los 2 tercios superiores cuerpo y el tercio inferior es el cuello uterino. ¿Qué es el istmo? El istmo es el último centímetro de todo el cuerpo. El último centímetro, que estaría más cerca del cuello, al último centímetro del cuerpo, cerca del cuello, a eso se llama istmo. Es la parte distal del cuerpo uterino y es una cosa estrecha. Entonces, el útero del cuerpo tiene una cara vesical que mira la vejiga y una cara que mira el recto, la cara de Dios. Está cubierto por el ligamento ancho. El útero tiene una hoja anterior del ligamento ancho, lo cubre por delante y por detrás la hoja posterior. El cuello, el cuerpo es la parte muscular. En cambio, en el cuello hay más tejido fibroso que muscular. ¿No? Por eso la dilatación toma su tiempo. No es puro músculo. Tiene tejido
la dilatación del pulmón. Un día y medio de dilatación. A veces, pero la gestante viene con un dolor, ¿cierto? Y le hacen tanto vaginal. El cuello no amarrado, sigue cerrado. Le dice, vaya caminando. Pero una multigesta le parece eso. Y lo acompañan, pero es imposible. A veces en el taxi, ¿no? O en la camilla, alguien llegó ya se produce el parto. También la digesta de toma su tiempo. ¿Cómo? Porque como el tejido todavía no está tan relacionado, tiene más tejido fibroso, ahí es donde va a tomar. Ahora, ¿qué haríamos si el que demora mucho? Hay que administrar la oxitocina. La oxitocina aumenta la producción de. Ahora ahí también hay que medir, porque la oxitocina, imagínense que la pelvis se estrecha y le administra oxitocina. El peso siempre es muy intenso y no han valorado bien los diámetros de la pelvis y por eso no desciende. Y ustedes le administran oxitocina para aumentar la fuerza de contracción y que el cuerpo va a su presión, a su sufrimiento vital. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca de un feto? 150 por minuto. Normalmente, ¿cuánto? 80 por minuto. Y el feto tiene 140, 150. Y cuando van controlando el sufrimiento fetal se dispara a 200, 250 y se muere. Entonces, ¿cómo controlamos el sufrimiento del feto? Por la frecuencia cardíaca. Hay aparatos, usábamos el estetoscopio, pero ahora hay aparatos más sencillos. Antes contábamos con la frecuencia 250 latidos con estetoscopio. Lo contábamos en 15 segundos. Ese impulso eléctrico caótico. Hay que buscar dónde está el dorso del feto y ahí coloca donde se escucha el órgano. Y ahí empezar a contar y en 15 segundos. ¿No? Entonces, si son 200, son 50 latidos. Ya, mire, me llevo. Mira. Entonces, el cuello tiene más tejido fibroso que muscular. Es un cuello Yo no me quiero ir. y es bien estrecho. Tiene una porción vaginal y la supravaginal. La vaginal es la que viene a la vagina, que se puede explorar, ¿no? Y la parte extravaginal no lo podemos. Cuando dicen cáncer de cuello uterino, ¿dónde está el cáncer? En el exocervix, en el cervix que se ve explorando la vagina. Pero cuando tomamos el Papa Nicolau, estamos explorando todo el útero, No. solo el cuello uterino y la parte visible del cuello uterino. Entonces, el Papa Nicolau no significa que no hay cáncer más hacia el exocervix, pero al endocervix, o en los ahora, para explorar el exocervix, ¿qué haríamos? Deberíamos dilatar el cuello uterino, ingresar como y tomar muestra del poste, ¿no? Del cuerpo. ¿No? Ahí hay riesgo de ingresar con gérmenes de la vagina hacia la cavidad uterina, que no tiene gérmenes, o tiene gérmenes la cavidad uterina. Por eso durante el aborto llevan gérmenes de la vagina hacia la cavidad uterina y hacen una endometritis y ahí se perforan y hacen una peritonetis y hay una septicemia, dice, ¿no? Entonces el riesgo de los abortos clandestinos, pero hay abortos se puede hacer de forma la clínica, pero ¿a qué les haríamos aborto? Pacientes, por ejemplo, con un cáncer de tiroides y ¿Cuántas veces segundo grado, Como 50.
ahorita. Y ahí él lo tiene. Se habla con ¿Cuántas el familiar, veces? con la mamá, el papá, y se dice, el cáncer va a continuar, y si es agresivo, 8 meses, tiene que Ya está ser como 30. inoperable, tiene que hacerse abortos, ¿no? Reclaros, sala de operación, tiene que ser eso, pero con autorización de la gestante y de su pareja. Ya cuando hay aborto, claro, el paciente viene con aborto, ¿no? Aborto espontáneo, hay abortos espontáneos. ¿No? Los abortos espontáneos generalmente por mala formación, Pues ni se hay tengo que muchos acordar. problemas que impide la vida del joven. Y continúa la vida Perdón. hay aborto espontáneo, lo organizo del niño, pero no sacan, no, quedan restos placentarios. Y ahí pues se le graba, sala de operación. Aquí tenemos el útero. Sí. El útero, ¿cuántas partes tiene? Son dos, un cuello. El cuerpo es 2/3 y el cuello Un tercio. No. Ahora, dentro del cuerpo se incluye el fondo y dentro del cuerpo se incluye el istmo. El istmo es el último centímetro del cuerpo. El istmo está cerca al cuello, no continúa con el cuello. El cuerpo es todo y el fondo. ¿Dónde se produce la implantación? En el cuerpo, en la pared posterior o en el fondo. Se puede implantar cerca del cuello. Sí. También se puede implantar. Y eso ahí se forma la placenta previa. ¿No? Pasa si la placenta está. ¿Qué problema tendría la nariz? Sangrar. O sea, durante su gestación empieza a sangrar. Y empieza a sangrar, hay que descartar la placenta. Porque eso puede empezar a sangrar y se puede examinar a un paciente con placenta previa. No se debe examinar. No, al hacer la maniobra, no, tracto vaginal, puede sangrar de forma óptima sangrar. Y si empieza a sangrar, ¿qué bien? Pues se llega a hacer la histerectomía. Entonces, un paciente que está gestante y empieza a sangrar, reposo absoluto. Pero primero una ecografía para descartar si es una placenta previa, reposo absoluto y control. La placenta previa cuando se ubica aquí a la salida del cuerpo. Entonces, resumiendo, el útero, cuando mide 7.5 centímetros de su eje lógico. De esos 7.5, 2/3 con 5 centímetros. 5 centímetros en el cuerpo y 2 centímetros en el cuerpo. Aquí, ya este es el cuello, el poder. Mira una porción, ¿cómo se llama esta porción? Exocervix. Mira la vagina. Y la porción que no mira Endocervix. Endocervix. Este es el endocervix. Y esta es la luz del cervix. El conducto del cervix. Tiene un orificio externo y tiene un orificio interno. ¿Dónde se toma el Papa Nicolau? En el orificio externo. Pero puede haber cáncer del cuello, digamos, de la pared del cuello, o puede haber un cáncer otro. Y los fibromas, ¿dónde crecen los fibromas? Los fibromas, los miofibromas, pueden crecer hacia la luz, pueden crecer en el espesor de la pared, o pueden crecer por fuera. ¿Cuál de ellos salta? El que va hacia la luz. Entonces, la que está en el espesor del útero, ¿cómo se llama? Intramural. Fibromas intramurales. Fibromas extramurales. Intramural, perdón, interno a la pared. Y eso representa el paciente, que son las cosas.
separado, no muy grande. No debe tener buena o tiene doble circular o triple circular de cordón en el cuello, ¿no? Y quiere descender. Entonces hay que ver varias cosas. Si no hay ninguno de estos problemas, simplemente que el útero no se está contrayendo, no hay que ver. Pero controlar, y el residente tiene que estar sentado al lado del paciente controlando la frecuencia cardíaca de la paciente, del peto, así no. El endometrio es la capa mucosa que se adhiere por dentro de la catedral, la superficie del miometrio. Ahí se implanta el plasmocista. El uterino es más filoso y no es más filoso como el blanco. Es la parte fija del el útero movible, ¿no? Que tiene movimientos en el cuerpo. Se puede ir adelante, hacia atrás, lateralmente. Pero la parte fija es el cuello uterino. Ahora, los elementos que sostienen al útero, el soporte que da soporte dinámico, es el diafragma pélvico. ¿Quién forma el diafragma pélvico? El elevador del arco y el músculo oxígeno. Y el soporte pasivo, no, es la vejiga, casa sobre la vejiga. Empiezan los ligamentos del útero. El ligamento redondo sale del cuerpo hacia el conducto, al conducto inguinal. El ligamento ancho tiene dos hojas, una hoja que viene por delante del útero y otra hoja por detrás del útero. Hay una continuidad, pero es parte del peritoneo, son repliegues del peritoneo. Hoja anterior por su cara anterior, cubre todo el útero, va por la cara posterior y luego se inicia hacia cubrir al recto. Eso se llama ligamento ancho, pero no solo cubre el útero, cubre a la trompa, cubre el ligamento redondo, cubre el lumbar, parcialmente y la trompa. Ahora, el ligamento cardinal del magneto es un ligamento transversal, va del cuello uterino a la pared lateral. Y ese ligamento está dentro de un espacio que se llama el parametrio. El parametrio, habíamos señalado, está entre la hoja anterior del ligamento ancho y la hoja posterior, pero por fuera del útero, no, o sea, lateralmente del útero. Dentro del parametrio encontramos el ligamento cardinal, magneto, o transverso, encontramos la arteria uterina y el uretero. Son tres elementos vamos a encontrar. El ligamento uterosacro, este es el más importante, que va a unir el útero hacia el sacro, hacia el ligamento uterosacro. Aquí podemos ver. Fíjense, aquí es el útero. El útero hacia atrás, hacia el sacro, es el ligamento uterosacro, que es el ligamento sacro. Ligamento uterosacro. Este de aquí y este de aquí es el uterosacro. Une la parte posterior del cuello, no, hacia el sacro. Y luego tenemos aquí este ligamento cardinal. El ligamento cardinal es el que es el ligamento transverso. Este es el ligamento transverso o ligamento cardinal. Entonces tenemos hacia adelante el ligamento redondo. El ligamento redondo sale por el conducto lineal. El ligamento transversal con el magneto, el ligamento uterosacro y el mesovario, pero el meso uterino, donde está los parámetros. Vamos a ver. Esta es la hoja anterior y la hoja posterior. El espacio se llama parámetro. Pero si juntamos esta hoja anterior con la otra hoja, toda esta zona le llaman mesometrio. Todo esto sería mesometrio. Pero la parte más separada entre las hojas
se llama el paramento. Aquí están casi juntas, una hoja anterior con la posterior, pero más cerca al cuello, la hoja posterior se separa de la hoja anterior, deja un espacio, a ese espacio se llama paramento. Entonces, ¿cuál es el contenido del paramento de estos elementos? El ureter, La arteria, la arteria uterina, la vena, uterina, y el el ureter. ureter. Aquí le agregaríamos ¿qué otro elemento? El ligamento cardinal del cardinal. Los 4 elementos forman parte del paramento. Paramento, entonces, de nuevo, ¿cuáles serían los límites del paramento? Hacia adelante tiene que ser La hoja anterior del anterior. ligamento ancho, hacia atrás. La hoja La hoja posterior. posterior del ligamento ancho. Hacia adentro, ¿quién está hacia adentro? El útero, que es de su pared bien. Y hacia afuera, la pared lateral de la pelvis. La parte lateral de la pelvis ósea. Y hacia abajo, ¿quién estaría? El elevador del ano, hacia abajo. Entonces, todo ese espacio delimitado por estos elementos forma el paramento. Entonces, aquí tenemos el fondo. Este sería, a todo eso le llaman cuerpo, ¿no es cierto? El último centímetro es el istmo, ¿no? Este es de otro, ¿no? El cuerpo debería ir de aquí hacia aquí. Y el último centímetro es el istmo. Y la parte que está por encima de la trompa es el fondo. La vagina es un tubo músculo membranoso. La vagina tiene la mucosa por dentro, ¿no? Tiene la parte membranosa y la parte muscular por fuera. La vagina tiene una longitud de 7 a 9 centímetros. Generalmente está colapsada, ¿qué significa está colapsada? Por pared, ¿no? Tanto su pared anterior como su pared posterior están juntos. Para examinar, ¿qué tengo que hacer? Agarrar un espectro que tiene largas, ingreso y luego los cargos. Y ahí primero tomo la parícula, no hago el tacto vaginal. Primero se ingresa con una paleta y nosotros se toma, se quita la muestra y vamos a explorar. La pared anterior, ¿qué es el córnix? ¿Qué sería el córnix? Si nosotros tenemos el cuello, lo que está alrededor del cuello, pero le pertenece a la vagina, eso se llama córnix. No, tenemos el cuello y lo que está alrededor, la mucosa que rodea al cuello, pero hace como un fondo, ¿no? Pero se llama fondo vaginal anterior y posterior. Ese se llama córnix, ahorita lo vemos. Es el receso, es un receso alrededor del cuello uterino. Habrá un córnix anterior hacia adelante, hacia atrás el posterior y lateral. Aquí está el cuello uterino, este fondo del saco, era un córnix anterior. Y aquí atrás es el córnix posterior. ¿Cuál es más profundo? El posterior. ¿El córnix anterior o el córnix posterior? El posterior es más profundo. ¿Y ahí qué se deposita? En las relaciones. El semen. El semen se deposita en el fondo del saco vaginal posterior. Y aquí el espermatozoide fácil. Este es el fondo del saco vaginal. Antes le llaman fondo del saco vaginal anterior. Ahora le llaman vaginal anterior, fondo del saco vaginal posterior o córnix vaginal posterior. Este es más profundo. Este fondo del saco está más cerca al fondo del saco de luz, a 1 centímetro más. Cuando no había ecografía y el paciente tenía sospechoso de un sangrado intraabdominal, hacían se llama la pulsocentesis. Colocaban el espectro abrían la pared, entraban con una aguja, atravesaban ese fondo, ya saben la actualidad victoriana.
y se aspiraban sangre, significaba que ya sangraba y había que operar donde sangraba más. Pero ahora con la ecografía detectan sangre, el cardiológico, cuando hay un trauma, por ruptura del vaso, como hablan, o cualquier otro tipo de una perforación de úlcera gástrica sangrante, la sangre está llenando la cavidad peritoneal. Antes no había cómo saber si es sangrante. Hacían una ultrascentesis, empezaban por aquí con una aguja, atravesaban la pared del fondo, atravesaban la pared del fondo, el saco de una y estaba en la cavidad peritoneal. Entonces, ¿qué parecería esa de la vagina? La que está cerca de la vejiga, de la pared anterior, y este viene de la pared posterior. La pared posterior. ¿Saben qué? Prolapso conocen. Prolapso. El prolapso puede ser uterino. La paciente le dice, doctor, algo toco aquí en la vagina y el cuello uterino está en ese útero. Generalmente es el paciente multigesto y son y el útero ya los ligamentos están flácidos, el útero desciende por aquí y la paciente palpa el cuello uterino. Él se llama prolapso uterino, pero también puede haber prolapso vaginal, que aparte de la pared de la vagina sale, se desprende y se va. Entonces hay prolapso uterino, cuando el cuello uterino desciende, todo el útero desciende, y aquí es palpable, o prolapso de una de las paredes de la vejiga. Habrá prolapso rectal. No, también hay prolapso rectal. Claro, hacia el ano. A veces nace con eso. Y la mamá palpa como una tumoración, ¿no? Y lo lleva al médico y es un prolapso del recto, parte de la mucosa de cada lugar, como un defecto congénito, ¿no? Y todo eso se puede operar. Los cirujanos son expertos en eso, pues pueden repararlo. Entonces, la vagina va desde el cuello uterino hasta el orificio vaginal en que se encuentra en el vestido, y mide más o menos 7 a 9 centímetros. Ahora, ¿cuál es la función de la vagina? Es un conducto para el flujo vaginal, es un canal, es parte del canal del parto, para la relación. Hacia arriba, ¿con quién se comunica la vagina? Con el cuello uterino. Y hacia abajo, con el vestíbulo. ¿Cuáles son las paredes que comprimen la vagina? Hay 4 músculos que comprimen la pared vaginal. El cubo vaginal, un fascículo que está alrededor de la vagina, se llama cubo vaginal. Otro, el esfínter externo de la uretra tiene un fascículo que también cubre la parte de la pared de la vejiga. Hay otro esfínter, el esfínter uretrovaginal y el bulbo esponjoso. Estos 4 músculos comprimen la pared de la vagina. El vestíbulo vaginal es la estructura o el espacio entre los labios menores. El vestíbulo, ¿no es cierto? El vestíbulo es la región que está entre el labio menor de un lado y el labio menor de otro. ¿Cuál es el contenido del vestíbulo? La uretra, ¿no? El orificio vaginal y los orificios de las glándulas vestibulares mayores y de las menores. ¿A quién le llaman glándula vestibular mayor? La de Bartolino. A la glándula de Bartolini. Y la infección, ¿cómo se llama? Bartolinitis. ¿No? Si nos preguntan, ¿la vagina por delante con quién se relaciona? Con la vejiga. Con la vejiga y con la uretra. La vejiga y la uretra. Y por detrás, el recto.
Este es el músculo pubovaginal. Viene del pubis y va a la vagina. Pubovaginal. Otro músculo, el esfínter externo de la oreja, tiene un fascículo que va y rodea a la vagina. Otro músculo, el retrovaginal, igual rodea la vagina. Los dos músculos son los parte del bulbo vestibular. Aquí lo vemos. Aquí es el bulbo esponjoso. Este es el músculo bulbo esponjoso. También es un músculo que hace que la vagina se tenga menor luz. Irrigación de la vagina, ramas de la arteria uterina. La arteria uterina tiene múltiples ramas para el tercio superior de la vagina. Aparte de la misma